Buenas tardes, doctora. Soy la estudiante Natalia Justiniano Núñez de Fisiología 1A. A mí me tocó exponer sobre el sentido del olfato. El olfato es la capacidad de detectar y analizar sustancias químicas presentes en el aire. A través de él, los animales pueden obtener información valiosa sobre su entorno, como la presencia de alimentos, depredadores, parejas potenciales o incluso peligros ambientales. ¿Por qué es tan importante el olfato para los animales? En la supervivencia, el olfato les permite encontrar comida, detectar a sus depredadores y evitar peligro. En la comunicación, muchos animales utilizan olores para marcar territorio, reconocer a otros miembros de su especie y la comunicación durante la reproducción. Como último, tenemos la orientación, que algunos animales ocupan el olfato, como los perros, para poder orientarse en su entorno. ¿Cómo funciona el olfato en los animales? El proceso es muy similar al de los humanos, aunque con algunas diferencias. Las moléculas olorosas ingresan por la nariz y se disuelven en una capa de moco. Así son detectadas por células receptoras olfativas que envían la señal al cerebro. Aquí hay una pequeña imagen que voy a explicar. Por ejemplo, al inhalar las partículas olorosas suspendidas en el aire ingresan por las fosas nasales y estas partículas se disuelven en una capa de moco, como había mencionado anteriormente, que cubre el epitelio olfatorio, que es una zona especializada del techo de la cavidad nasal. Las partículas se unen a los receptores de las células olfativas, que son neuronas especializadas en detectar olores. Al unirse a los receptores, envían una señal eléctrica que viaja a través de los nervios olfatorios. La señal llega al bulbo olfatorio, que es una estructura del cerebro que procesa la información olfativa desde el bulbo olfatorio. Que esta es una estructura del cerebro que procesa la información olfativa. Desde el bulbo olfatorio, la información se envía al córtex olfatorio, donde se interpreta y se produce la percepción de ciertos olores. ¿Qué animales tienen el olfato más desarrollado? Hay algunos animales que tienen el olfato más desarrollado que el humano, y algunos son los perros, roedores, felinos y los insectos. Adaptaciones del olfato en diferentes animales. La capacidad varía enormemente dependiendo de la especie animal, de su nicho ecológico y del estilo de vida que tienen. Los ejemplos de adaptaciones son, por ejemplo, los perros tienen una capacidad mayor de neuronas sensoriales olfativas que los humanos, y eso les permite poder detectar olores muy débiles, por ejemplo, detectar a personas desaparecidas. Los roedores, su olfato es esencial para encontrar comida y evitar a los depredadores. Los insectos, muchos insectos, por ejemplo, como las abejas, las mariposas, utilizan su olfato para poder detectar el polen. Los peces, aunque viven en el agua, algunos peces tienen los órganos olfativos demasiado desarrollados que les permiten detectar sustancias químicas en el agua, por ejemplo, las pirañas. Quiero destacar algunos aspectos muy importantes, por ejemplo, la diversidad de los olores, que cada olor está compuesto por diferentes moléculas, lo que explica la gran variedad de aromas que podemos percibir. El sistema olfativo se adapta constantemente a nuevos olores, lo que explica por qué dejamos de percibir un olor intenso después de un tiempo. Como último, tendríamos la conexión con la memoria y las emociones. El sistema olfatorio está estrechamente conectado con el sistema límbico, que es el responsable de las emociones y la memoria. Por esto, ciertos olores pueden provocar recuerdos y emociones. ¿Qué otros aspectos interesantes sobre el olfato en animales podemos destacar? Las adaptaciones evolutivas. El olfato ha evolucionado enormemente de manera diferente en cada especie, dependiendo de sus necesidades. El uso en diferentes contextos. El olfato se puede utilizar de manera amplia, por ejemplo, desde la caza hasta la reproducción. La importancia en la conservación. El estudio del olfato en animales puede ayudar a comprender mejor su comportamiento y desarrollar estrategias de conservación. Anatomía básica del sistema olfativo. Aunque la anatomía del sistema olfativo varía entre especies, es básicamente similar. Los componentes principales incluyen el epitelio olfatorio, que es una capa de tejido ubicada en la parte superior de la cavidad nasal. Contiene miles de neuronas olfativas sensoriales que son las responsables de detectar las moléculas odoríferas. Siguiente tenemos el bulbo olfatorio, que es una estructura del sistema nervioso central donde las neuronas sensoriales olfatorias envían axones. Aquí se inicia el procesamiento de información olfativa.
Como último está la vía olfatoria, que es un complemento de nervios que conectan el bulbo olfatorio con otras vías del cerebro y el córtex olfatorio, donde perciben e interpretan los olores. Fisiología del olfato. El proceso olfativo se puede resumir en los siguientes pasos. Detección. Las moléculas odoríferas se disuelven en el moco que recubre el epitelio olfatorio y se unen a los receptores de las neuronas sensoriales olfativas. La transducción, que es la unión de las moléculas odoríferas a los receptores que desencadena una serie de reacciones químicas que generan un impulso nervioso. La transmisión, que es el impulso nervioso que viaja a través de los axones de las neuronas sensoriales olfativas hasta el bulbo olfatorio. La percepción está en el bulbo olfatorio, que es la información olfativa que se procesa y se envía al cerebro, donde se interpreta como un olor específico. Aquí indicaré las funciones de las partes señaladas en la anatomía con un video. El sentido del olfato. La nariz es un órgano donde se encuentra el sentido del olfato. Este se encarga de percibir los olores y de enviar su información al cerebro para que éste responda de una manera adecuada. Imaginemos que huele a quemado. La nariz enviará la información al cerebro y esta a su vez enviará señales de alerta. La nariz también tiene otras funciones importantes, que es el lugar donde entra el aire que respiramos, y aquí se limpia y se filtra, evitando que lleguen impurezas a los pulmones. Además, la nariz también humedece y calienta el aire. Ahí podemos ver cómo calienta el aire. En el sistema del olfato intervienen órganos. Algunos de ellos son las fosas nasales, que son los dos agujeros de la nariz que permiten que entre el aire hacia la cavidad nasal. Esta misma está encima del hueso del paladar y se comunica con la garganta. Esta zona está cubierta por mucosas que mantienen la nariz húmeda, y también hay pelillos que se encargan de limpiar y de filtrar el aire. La membrana olfatoria se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal y está cubierta de células que se encargan de recoger la información y de enviarla al cerebro a través del nervio olfativo. El nervio olfativo está conectado a la membrana olfatoria y transmite los mensajes del olor recogido al cerebro. Este es un cuadro comparativo de las diferencias entre animales. Tenemos las adaptaciones principales y la función del olfato. Tenemos el perro, que tiene una gran cantidad de receptores olfativos y tiene un órgano nasal desarrollado. Su función es encontrar comida, rastrear comunicación y la orientación. Tenemos al ratón, que tiene un bulbo olfatorio grande con muchos genes olfativos. Su función es encontrar comida, reconocimiento social y marcaje de territorio. El elefante tiene una trompa especializada y gran sensibilidad olfativa. Su función es encontrar agua, comida, comunicación y reconocimiento social. En el tiburón tenemos El tiburón tiene una línea lateral y un órgano olfatorio sensible. Su función es localizar presas y su orientación. Tenemos la mariposa, que estas tienen antenas plumosas con muchos receptores olfativos. Su función es localizar néctar y encontrar pareja, y obviamente la comunicación. Y como último tenemos el buitre, que tiene unas narinas grandes y superiores, olfato extremadamente desarrollado. Su función es encontrar la carroña. Causas de las alteraciones del olfato en los animales. Las alteraciones del olfato en animales pueden tener diversas causas, entre las que se incluyen infecciones respiratorias como rinitis, sinusitis, infecciones virales como la gripe canina. Pueden inflamar las vías respiratorias y afectar los receptores olfativos. Síntomas de las alteraciones del olfato. Los síntomas de las alteraciones del olfato en animales puede variar dependiendo de la causa subyacente y la gravedad de la afección. Algunos signos comunes incluyen pérdida del interés por la comida, dificultad para encontrar fuentes de alimento, cambios en el comportamiento social y la desorientación. Aquí concluye mi exposición. Muchas gracias.